Muy buenas a todos, es un placer tenerlos por aquí para aprender sobre los dos primeros capítulos de la lectura Saber ver la arquitectura de Bruno Sevi junto a mi compañera Flavia. El libro nos ha impactado, ¿no es así, Flavia? Así es, Dianela. Gracias a su contenido hemos comprendido un poco más de la arquitectura. Justo por eso queremos compartir esta interesante información con ustedes. De acuerdo, entonces comencemos. Actualmente es muy notorio el escaso interés por saber sobre la arquitectura de parte del público, que prefiere el arte, la literatura, la escultura y la música, por lo cual si no reconoces a un pintor de categoría como Sebastiano del Piombo o la poesía de Éluard, sería muy mal visto para los amantes del arte y la literatura. Y esto es ocasionado por la mala propaganda que se aplica para difundir a la arquitectura, donde hay columnas enteras hablando sobre alguna reseña de un libro o sobre alguna exposición de arte, pero no para hablar de la arquitectura respecto a sus obras o proyectos arquitectónicos o la proyección de uno nuevo. Causa mucho desconforme en cómo un arte habitable e indispensable para todos no tiene el mismo reconocimiento como otros tipos de arte. O como Bruno Sevi lo menciona, la arquitectura queda como la gran olvidada. Aquella frase de Sevi es impactante y a la vez cierta. En estos días la arquitectura es ignorada. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque de alguna forma somos ignorantes en algún tema que nos concierne, pero ignoramos ya que no disponemos de una buena información o del interés. Por consiguiente, para saber sobre la arquitectura es indispensable aplicar un orden, y este implica el estudio del proceso y del desarrollo, el interés sobre la arquitectura, la voluntad de realizar e investigar, la capacidad de almacenar y tener un juicio crítico en base a todo lo investigado y por último el de observar a detalle. ¿Cómo se pudo perder interés si son las edificaciones quienes integran la escena de la vida ciudadana? Lamentablemente, los investigadores, los críticos del arte e incluso arquitectos no tuvieron la capacidad de transmitir la esencia de la arquitectura, porque el modo de interpretación que tuvieron fue en base a conocimiento del arte y la escultura, lo cual es imposible. No se puede analizar una obra arquitectónica como si fuera una pintura o una escultura, ya que no se utilizan las mismas herramientas de análisis y de investigación. Por eso tenemos la responsabilidad de evitar esto para las nuevas generaciones. Concuerdo contigo, debemos seguir educándonos para poder transmitir una buena información en el futuro. Además, hay elementos fundamentales en la arquitectura. Cuéntanos, ¿cuáles son? Aquellos elementos que no debemos olvidar considerar porque definen la arquitectura son el espacio, el vacío y el entorno. Pero también lo son las líneas, las formas, los colores y la masa. Estos elementos los utilizamos para proporcionar una crítica constructiva, además de observar e indagar. Todo esto lo menciona Bruno Sevi como lo fundamental para saber ver la arquitectura. Una frase que me ha gustado de la lectura de Bruno Sevi es: los ojos que no veían la belleza de las formas puristas hoy no ven y no entienden las lecciones de la arquitectura tradicional, dándonos a entender lo enriquecedor que sería saber sobre los conocimientos de la cultura arquitectónica, es decir, sobre aquellas edificaciones del pasado que han ido evolucionando y mejorando hasta la arquitectura actual, porque son las raíces de la arquitectura. Es muy cierta esa frase. Aquellos que no toman en cuenta la arquitectura del pasado no comprenderán cómo estas raíces dieron fruto a soluciones que se implementan en la arquitectura actual. Hemos hablado del ritmo, la escala, la masa, pero ¿cuál es el elemento fundamental de la arquitectura? Para responder tu pregunta es necesario comparar con otras ramas del arte. En la pintura, por ejemplo, observamos que ésta se desarrolla en dos dimensiones, es decir, cuenta con largo y ancho, mas no con profundidad. Por otro lado, en la escultura observamos que ésta se desarrolla en tres dimensiones, pero el factor humano solo aparece como observador. En cambio, en la arquitectura aparecen las tres dimensiones y es el factor humano quien la diferencia,
pues gracias a sus espacios es atravesada, hay un contacto y se desarrollan diferentes actividades estando en ella. Tienes razón. Sin un espacio en el que el hombre pueda desarrollarse, la arquitectura estaría incompleta. Así es, esos vacíos internos son fundamentales en la arquitectura, así como también lo son los elementos llenos, quienes permiten envolver el espacio, por lo cual es importante que haya un equilibrio entre ambos. Incluso se observan espacios que son contenidos. Por ello, citando el libro de Bruno Sevi, tomar posesión del espacio, saberlo ver, constituye la llave de ingreso a la comprensión de los edificios. Exacto, Flavia. Entonces, inicialmente, ¿cómo se comprendía el espacio? Si damos una mirada al pasado, nos daremos cuenta que los pintores entendían que debían reproducir el objeto en el papel tomando en cuenta las 3 dimensiones. Pero identificaron un nuevo detalle. En la realidad, el objeto adquiría diferentes formas y perspectivas según el punto en el que se observa. Esto permitió dar lugar al descubrimiento de la 4ª dimensión. Esta 4ª dimensión se aplica también en la arquitectura, específicamente en el volumen arquitectónico. Muy bien. Por otro lado, he notado que algunas personas suelen clasificar a todo lo bello como arquitectura y todo lo feo como no arquitectura. Entonces, ¿qué es arquitectura? ¿Bella o fea? En efecto, es un tema controversial, pero no tiene sentido ya que dependerá del criterio de cada persona. Seguramente estos términos son utilizados para sintetizar la idea. Por ello, si queremos seguir utilizándolos, debemos tomar en cuenta que un espacio interno que nos invite a entrar será símbolo de arquitectura bella. Por otro lado, un espacio que nos incomode será equivalente a arquitectura fea. En ese caso, ¿podemos afirmar que la experiencia espacial solo se vive en el interior de un edificio? Aquella afirmación es incorrecta, pues no estaríamos tomando en cuenta el espacio urbanístico, como el de las calles, parques, estadios o diferentes lugares de una ciudad. De acuerdo. Además, es importante mencionar que para analizar una obra arquitectónica no solo se toma en cuenta el espacio, pues existen otras características que la determinan como buena arquitectura, como los factores económicos, sociales, funcionales, entre otros. Tienes razón. Eso es algo que no debemos olvidar. Aún así, llamamos el espacio como protagonista de la arquitectura porque gracias a ese vacío interno, en aquella gran escultura, podemos desarrollar nuestra vida. Muchas gracias. Hoy hemos aprendido y analizado los 2 primeros capítulos de la lectura de Bruno Sevi. Si esta información te pareció interesante, te invitamos a continuar con la lectura de este libro.